Bueno, pues precisa... Perdóname, Sergio, Sí, cuéntanos, Miguel. un pequeño detalle nada más. En la última encuesta que ha salido hoy, ahora mismo Trump gana por 0,1 punto. Es decir, estamos hablando de un empate absoluto. Si Estados Unidos, si la administración actual ataca, ayuda, cosa que tiene que hacer en el ataque de los israelitas a Irán, yo no tengo muy claro si no le afectará eso al voto pro musulmán de Michigan. Y si no gana Michigan, no gana las elecciones. Entonces, por eso digo que el momento es demasiado decisivo como para que la administración Biden esté dispuesta a jugársela. Las elecciones están realmente empatadísimas en 7 estados. Y el problema es que los empates caen a favor de Trump, patadísimas porque están dentro del margen de no confianza, de 0,1, 0,2, es decir, error de encuesta. Entonces, si pierden Michigan, ahora mismo la de esta mañana perdían Pensilvania y Michigan. Independientemente de que uno gane en Nevada y Virginia lo ganan seguro, pero Nevada no está nada claro. Los demócratas lo tienen muy complicado. Pero si pierden Michigan, no hay estados que suplan esos votos electorales de una manera suficiente, porque los otros están en empate. Entonces pensemos que Michigan es un estado muy importante para que Kamala Harris salga y que el porcentaje de votante pro musulmán es muy elevado. No, muy elevado, es el 2,5. Bueno, pues pendientes del impacto que tenga precisamente este conflicto de Oriente Medio en las elecciones de Estados Unidos, unas elecciones que están cada vez más cerca, poco menos de 3 semanas para que tengan lugar y para salir de dudas. Miguel Ángel, hablábamos antes precisamente de la capacidad militar de Irán y en las últimas horas precisamente un alto cargo de la IRGC habla sobre que tienen armas más potentes incluso que las armas nucleares. Empezábamos precisamente hablando en este sentido, en una semana en la que de nuevo este fin de semana se ha vuelto a hablar de pruebas nucleares en Irán. Claro, hablamos de que no le interesa una escalada a Estados Unidos, no le interesa tampoco a Israel, y el hecho de que se hable tanto de estas armas nucleares, de estas pruebas nucleares, imagino que también es una medida disuasoria, ya no solo para Netanyahu, sino sobre todo para la administración Biden, ¿no? Hombre, yo creo que el que ha dicho que hay armas más potentes que las nucleares es que se le ha calentado la boca, porque yo no sé qué tiene un arma nuclear. La verdad es que creo que el que ha dicho eso se ha puesto a hablar y ya no sabía, llega un momento que ha perdido el control. Aquí en España el gobierno es muy proclive a ese tipo de cosas, estamos muy acostumbrados, ¿no? Entonces, las armas nucleares son el último de los niveles, ya no hay más. Llevan a la destrucción masiva de la humanidad y del planeta. Entonces, la pregunta no son las armas nucleares, la pregunta es ¿qué capacidad realmente tiene el armamento convencional? ¿Qué capacidad de hacer daño, de llegar a destino sin ser previamente interceptado tiene el armamento actual iraní? Esa es la gran duda que tengo yo. Y una duda que hablando con muy expertos la comparten conmigo al mismo nivel. Porque dices tú, vamos a ver, lanzaron 200 cohetes y ninguno impactó. No impactó porque es un desastre el sistema, o es que dieron previamente bajo mano los parámetros de vuelo, o el qué. Porque si tú tienes 200, o sea, si tu sistema es ese, el sistema no es pobre, es pobrísimo. Es pobrísimo. Entonces, se hablaba de que tenían misiles ultrasónicos. Yo en su día dije en este programa que eso no era verdad. Irán no tenía todavía tecnología ultrasónica desarrollada y que por mucho que dijesen que Rusia se la había entregado. Eso no es verdad, no lo tienen. Lo que sí tienen son misiles balísticos. El problema de los misiles balísticos es que van a altísima velocidad que es muy complicado impactar sobre ello aunque conozcan la trayectoria. Bueno, pues aparentemente hasta los misiles balísticos que lanzaron los pararon, porque dijeron que habían lanzado misiles convencionales, misiles balísticos y cohetes, y ninguno llegó a su destino. Entonces, independientemente de que quitemos la bufonada esa de que tenemos más que armas nucleares, que yo no sé qué es eso, y no creo que nadie lo sepa. La segunda es, yo tengo en duda ahora mismo
la capacidad real iraní de ataque, no digo de defensa, de ataque, contra un país suficientemente cubierto para medidas aire-tierra. Perdón, tierra-aire. Lo tengo en duda. Y más si cuentas con el apoyo de los Estados Unidos, que ya han dicho que desde los barcos de la Sexta Flota ayudaron a derribar todos ese amalgama de cohetes, misiles. Entonces, lo que sí está claro, cuando hablas con los expertos, así te lo dicen, aparentemente el mejor sistema de derribar ese tipo de escudos es mediante la saturación, donde lanzas de todo con el propósito de que el sistema se sature y no sea capaz. Pero el problema es que ya le han dado esa lección a los iraníes 2 veces, por lo tanto ya se la tienen aprendida. Ya saben resolver el problema de la saturación, o por lo menos el problema de la saturación al nivel iraní. Y luego no nos olvidemos una cosa, Irán es un país muy bien armado, pero es un país en una crisis económica de caballo. Y cuando tienes una crisis económica te llega a todos los lados. El ejemplo más claro fue la URSS. La URSS, y eso lo viví en primera persona, tenía un ejército literalmente de mierda. Un huevo de soldados que no estaban ni entrenados, con unas fábricas que tenían 500 kilómetros de longitud y que no sabían qué hacer en ellas, cuya tecnología se les había quedado obsoleta. Es decir, era un país que vivía para la guerra y que la crisis económica hizo que ni su industria armamentística aguantase. Bueno, Irán no se encuentra en esa situación, pero se encuentra en una situación económica muy mala. Y yo dudo muchísimo, no tengo certeza, pero dudo muchísimo que esa crisis no haya llegado en alguna medida a la industria armamentística. Pero no lo puedo saber, ¿eh? Es simplemente un efecto deductivo, nada más. Bueno, pues pendientes de la capacidad de ataque de Irán. También, por cierto, en las últimas horas Financial Times hablaba de las dudas que hay con el escudo israelí, con este escudo de hierro que al parecer se está quedando sin municiones, sobre todo precisamente para lo que estaba comentando ahora Miguel, para derribar los misiles por parte de Irán. Se hablaba de que un ataque, tanto por parte de Irán como por parte de Hezbollah, podría bueno, pues directamente colapsar este defensa, esta cúpula de hierro de Israel, que al parecer también empieza a tener algunos problemas. Diego, te quiero preguntar por esto, tanto por la capacidad de Irán como por la capacidad de defensa de Israel, teniendo en cuenta también esto último que hablaba hoy Financial Times. Sí, la capacidad de ataque de Irán, a ver, al fin y al cabo Irán es un país que sí, que como dice Ángel, tiene una crisis económica severa, pero no olvidemos que vende petróleo y eso le genera pues unos ingresos interesantes y que ese dinero no lo va a destinar a temas sociales últimamente, lo va a destinar a lo que es armamento. Yo, o sea, sí es verdad que no está siendo todo lo efectivo que podría haber sido su ataque con misiles y demás, pero yo sí que me esperaría algún acto complementario, tipo pues alguna bomba, vamos a decir, algo químico, algo biológico, algo químico. Yo sí que tiraría un poquito más por ahí, cuando dicen que es algo más poderoso que una bomba nuclear. O sea, una bomba nuclear, desde luego, es que, como dice Miguel Ángel, no hay nada más potente ahora mismo que es el apague y vámonos. O sea, ya lo hemos tirado, ya nos vamos, ya no queda nada, ¿no? Bueno, pues no sabría qué es exactamente su capacidad ahora mismo. Pues sí, no vamos a decir que no es un país armado, obviamente es un país armado, pero yo creo que la capacidad defensiva que tiene Israel es bastante superior que la de ataque que puede tener ahora mismo Irán. Dicho esto, vamos a pensar que Israel además no solamente es lo que tiene ahora, sino lo que es capaz de alcanzar, lo que es capaz de conseguir. Estamos hablando que Israel pues está apoyado obviamente por parte de Estados Unidos. Sí que es verdad, como decía Miguel Ángel, que Kamala no se va a, no sé si la administración Biden se apoyaría ahora o se dedicaría ahora a apoyar este tipo de ataque o este tipo de, vamos a llamarle, si queréis, defensa. Ya no vamos a llamarle ataque, vamos a llamarle defensa, porque realmente el primer atacado en este caso fue Israel. Pero apoyaría esta defensa. Bueno, pues desde luego la capacidad armamentística que tiene Estados Unidos para hacer frente a Irán es bastante mayor. Por eso no podemos decir solo anti-Israel. Estamos hablando de que la defensa también se la brinda Estados Unidos.
Dicho esto, quizás el mayor problema o la mayor duda que me genera a mí es con lo que yo te vaya a atacar, ¿cómo te vas tú a defender? Es decir, ¿va a ser proporcionado? Bueno, ya hemos visto que en el caso de Palestina no fue igualmente proporcionado, pero fue una defensa, al fin y al cabo. Eso no lo podemos negar. Y ¿con qué se va a defender? Pues hombre, pues como un gato panza arriba, que digo yo. Y además es que Netanyahu, en ese sentido, no le tiembla la mano. O sea, se tiene que arrasar, va a arrasar. O sea, eso sí que lo tengo no claro, cristalino, ¿no? Como le decían en la película. Entonces, a mí, francamente, creo que Israel aprovechará seguramente esta ocasión pues para arrasar, como he comentado antes, todos aquellos puntos que sean críticos seguramente incluso para mermar todavía un poquito más los problemas económicos que ya tiene ahora mismo Irán. Pues lo mismo te quiero preguntar, Enrique, la capacidad de Irán, como decía, hoy ha hablado el general de brigada Ebrahim Rostami. Le han preguntado por estos posibles ataques a instalaciones nucleares y dice: tenemos equipos, tenemos capacidades muy superiores a las armas nucleares. Decía, eso sí, que apoyaba esta reciente demanda para cambiar la doctrina nuclear en Irán. Enrique, te quiero preguntar por esto, ¿qué se guarda también Irán en estos últimos ataques? Porque siempre han dicho que el tercer golpe sería el mayor, ¿no? Que en estos dos primeros han hecho una especie de tanteo precisamente para conocer hasta dónde llega también la defensa de Israel. Bueno, pues solo quedaría el dominio cibernético, es decir, alguna especie de tercer intento, de tercer ataque, de tercera operación promesa verdadera, que es como la denominan los iraníes, combinando operaciones cibernéticas con operaciones cinéticas, con lanzamiento de misiles, para que de algún modo intenten desconectar la defensa antiaérea israelí y de ese modo puedan entrar más misiles, atacar más objetivos, etcétera. Es la única combinación que se me ocurre que puedan utilizar, porque hasta ahora Irán no ha utilizado capacidades cibernéticas, sino simplemente el lanzamiento de misiles. La primera operación, la de abril, fue como una forma de decir, bueno, hemos lanzado un montón de cosas, que sepáis que las podemos lanzar. Luego, hace unas semanas, lanzaron esta operación ya más seria, y lo único que queda es una opción que combine todas las armas disponibles de Irán. Más allá de esto, claro, la cuestión está en que desde el lado de Hezbollah del Líbano, de las milicias chiíes de Irak, de Irán mismo, en el caso también de los hutíes de Yemen, de Ansarollah, todos tienen voluntarios preparados para continuar la guerra, y además todos ya dicen que están preparados para una guerra total y para seguir con la resistencia, con las operaciones y demás. Pero la cuestión está en un tema adicional, y es, desde el lado israelí están capacitados para aguantar unas operaciones terrestres como las que están desarrollando en el sur del Líbano, es decir, tanto en recursos humanos, en soldados, como en material militar, como en apoyo occidental, apoyo principalmente europeo y sobre todo estadounidense. Y los países europeos, en el contexto en el que están, pueden mantener ese apoyo a Israel y sus acciones contra Líbano, contra Gaza y contra Cisjordania. Ahí yo lo dudo mucho, y especialmente además añadiendo un detalle a lo que decía antes Miguel Ángel sobre Michigan. No, es que mucha de esa población es árabe o en general musulmana, muchos también refugiados de Afganistán, también iraquíes, etcétera. Entonces, no solo son ellos, son también lo que se ha visto en el último año de las protestas de los estudiantes en las universidades de Estados Unidos. Eso es muchísimo votante del Partido Demócrata. Es decir, que a nivel de calle, los votantes demócratas son más bien pro-palestinos, y son los que ahora dicen que ¿a qué vamos a apoyar? ¿A un gobierno como el de Biden-Kamala? Bueno, y ahora apoyar a Kamala, a votarla para que esto continúe como tal, y que nos quieran decir que están haciendo todas las cosas muy chupiguays, al más puro estilo de Yolanda Díaz, pero en versión estadounidense, en versión Kamala Harris. No creo que estén con muchas ganas de votar a Kamala Harris, y también por eso el tono más suave, más contenido
de Donald Trump en estas últimas semanas, de no intentar caer en muchas polémicas y sobre todo dejar que simplemente Kamala Harris se ponga a hablar, a partirse de risa en cualquier evento, y que incluso, pues como ya se ha visto en semanas anteriores, hasta le tengan que maquillar, le tengan que hacer mucha postproducción a sus entrevistas para que parezca más inteligente de lo que no lo es. Entonces, en este sentido, claro, esa campaña de Estados Unidos lo marca mucho, porque sí, pueden utilizar lo que tienen desplegado en Oriente Medio o en el Mediterráneo, pero también en Oriente Medio, ojo, el caso de Irán, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, o sea, todos estos países lo que menos quieren es que haya una guerra que les destroce su economía también. Porque sí, algunos pueden pensar que la economía de Irán se iría al garete con unas operaciones de Estados Unidos, pero es que también se van a ir las de todos los demás vecinos que no se iban a poner excepcionalmente pro-estadounidenses, sabiendo que es culpa todo de Estados Unidos, respaldando al gobierno de Netanyahu, que no quiere responder a la justicia, primero por los cargos que tenía pendientes antes del 7 de octubre de 2023 y por los que va acumulando con estas fechas, es decir, que no tiene aliciente ninguno para parar las operaciones, por un lado porque significaría tener ya 3 casos por los que responder ante la justicia, tanto en Israel como a nivel internacional, y que por otro lado, si se sientan a negociar, ¿qué van a negociar? El reconocimiento de Palestina, eso significa reconocer la estatalidad de Palestina, eso también significa que tienen que parar con las colonias, lo cual, precisamente, con ese sector sionista colonialista que apoya, que respalda, que sostiene a Netanyahu, y del cual también Netanyahu es parte, esos no van a querer que se terminen las operaciones, no van a querer que se terminen antes de que ellos tengan Gaza y Cisjordania dentro del Estado de Israel, y tampoco una especie de los altos del Golán en versión del Líbano, es decir, quitarles no solo la región fronteriza de 30 kilómetros hasta el río Litani, sino hasta el río Aguali, es decir, 60 kilómetros al norte de donde está la línea fronteriza actual. Entonces, desde luego que para el gobierno de Tel Aviv no hay alicientes, salvo que Estados Unidos diga: es que no va a ir nadie a luchar por vosotros. Os damos un respaldo mínimo, pero es que no hay más. Igual que ahora se ha dicho, es que faltan misiles. Ya, pues como la cosa se caliente mucho más, van a faltar muchas botas para meterse sobre el terreno. Y al final, ¿qué van a hacer? Y con esto termino. Lo de principios de este año, la operación Guardián de la Prosperidad, dedicarse a bombardear Yemen y quedarse ahí mes tras mes dando vueltas en la costa, porque no había capacidad de meterse sobre el terreno en Yemen, mucho menos en Irán. Y el Líbano lo están pasando entre regularcito y muy mal.